buenas tardes con todos. Bienvenidos a la segunda Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de Lima y Callao, Vía Lima 2023. Los invito a estar atentos y a participar de las actividades que se realizarán del 7 al 13 de octubre y como sede principal tenemos el Centro Histórico de Lima. Hoy continuamos con las conferencias Camino a la Vía Lima, que reúne a oficinas latinoamericanas de arquitectura y urbanismo, quienes junto a arquitectos, urbanistas, estudiantes y jóvenes arquitectos realizarán propuestas para la ciudad de Lima y Callao. Un agradecimiento muy grande a todos nuestros auspiciadores como Celima, Casinelli, Trébol y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ASI, y a todas las instituciones que apoyan en este magno evento. A nombre del arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, presidente de la Vía Lima 2023 y decano regional Lima, y de la arquitecta Liliana Collado, comisaria de la Vía Lima 2023 y directora regional de Economía y Finanzas, damos por aperturado el inicio de las ponencias Camino a la Vía Lima, denominada Bibliotecas Modulares y Móviles, a cargo de Bercero Jaros, de Argentina, y de Carlos Pastor Santamaría, de Perú, a quienes agradecemos su presencia el día de hoy. Iniciamos con la presentación de Bercero y Jaros, de Argentina. Compartiré una breve reseña de nuestros primeros invitados. Bercero Jaros, que son parte Agustín Bercero. Él es magíster por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, en España, y es profesor en el grado y en la maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Córdoba. Valeria Jaros está llevando actualmente una maestría en Proyecto Arquitectónico y Urbano por la Universidad Católica de Santa Fe y es docente del Proyecto Arquitectónico 1 y 2 en la Universidad Nacional de Misiones. Bercero y Jaros han llevado a cabo su actividad profesional y han recibido premios con el concurso Prototipo de Vivienda Sustentable en Madera, el concurso internacional Pabellón Argentino en la Expo 2023, entre otros. Además de una distinción honorífica en el concurso Jóvenes Arquitectos de América Latina, YALA, en el 2018. En los últimos años han sido invitados a participar en distintas conferencias en universidades e instituciones de Argentina, de Latinoamérica y España. Con ustedes les dejo la ponencia del estudio Bercero y Jaros a cargo del arquitecto Agustín Bercero y Valeria Jaros. Adelante, por favor. Bueno, primero, gracias por la invitación. Le vamos a mostrar lo que trabajamos con el equipo de Agustín Bercero, Valeria Jaros, Diego Portas y Agustín Lozada para las bibliotecas modulares y móviles de la Bienal de Lima. Paso a la siguiente. A nosotros nos tocó trabajar en Ventanilla, que se ubica al norte de Lima. Paso a la siguiente. Y teníamos un desafío que parte del equipo no conocía el lugar. Entonces nos planteamos como equipo empezar a conocer Ventanilla a través del Street View y empezar a reconocer en qué lugares podríamos trabajar con estos temas. A la siguiente. Y de alguna manera empezar a trabajar con los alumnos la mirada y empezar a reconocer qué estructuras se podían llegar a trabajar con el tema. Estas son fotos como de algunas plazas, porque siempre como tratábamos de ver en qué podíamos como apoyarnos, ya sea como espacio público o equipamientos que existían. ¿Pasa? Vamos a ir haciendo como un recorrido. O en este caso, en donde veíamos como algunos equipamientos que se encontraban como negados a espacios públicos. Vos Si acotabas. bien, sí, si bien estas
digamos, es un sector muy periférico y bastante humilde. Nosotros reconocíamos en los distintos, en este recorrido, en esta especie de visita, posibles lugares que tenían como potencial, ¿no? Para trabajar. Parecía como valioso. Y de Claro, alguna aparecen estos conceptos que, que, que íbamos anotando, ¿no? Que tienen que ver con resignificar lugares que existen, trabajar sobre las preexistencias, generar ciertas dinámicas que sean activadoras del espacio público. Eh, no sé, imaginábamos un proyecto que tenía que ser más que transformador de una realidad, trabajar como con la realidad a modo de parásito, generando, configurando nuevos paisajes que a veces iban a ser temporales o no, ¿no? La idea de reconocer, de reactivar y de alguna manera de dejar un legado. Eran todas las cosas que íbamos discutiendo entre nosotros y los estudiantes. sí, y siempre por ahí lo que hablábamos era de cómo uno podía como valerse de equipamientos que existían o de situaciones en la ciudad que ya se daban y con este tema potenciarlo. Bien, la primer, hicimos varias propuestas, la primera tenía la llamamos activa, ¿no? Que tenía que ver con básicamente generar una especie de activación casi con lo mínimo, ¿no? En esta idea, como dando un poco respuesta a lo que el workshop nos planteaba, que tenía que ver con que una biblioteca era de carácter itinerante, ¿no? Aparecieron estos imaginarios, no imaginarios, estas Referentes. experiencias, sí, referentes o experiencias que habíamos conocido en algunas otras localidades, en este caso una especie como de radio ambulante que estaba en España, y que lo interesante es la posibilidad de moverla y trasladarla y generar en ese sitio donde uno lo ubica, ¿no? Una especie de reconfiguración o resignificación. He cruzado un poco con estos sistemas de transporte, que son estos taxis que tanto nos llamaron la atención. Imaginábamos que estos taxis podían ser los que trasladaban en un simple carrito esta biblioteca, y casi como reconociendo un árbol, reconociendo un árbol y dejando el legado de un simple banco, se podía desplegar esta biblioteca itinerante y reconfigurar un lugar, ¿no? ¿Vos? Sí, algo por ahí volviendo al anterior que pensábamos también era como esto se podía dar en distintos lugares, como que si bien el ensayo se da en lugares específicos, están pensados de manera conceptual que se pueden trasladar a distintos puntos de la ciudad. ¿Pasa? Y esta situación, también pensando en el clima del lugar, pensábamos cómo uno podía como aprovechar recursos que se utilizan para generar como condiciones más favorables para la lectura. Pasa la siguiente. eh, Entonces, pasa la siguiente, bueno, que esto tiene que ver un poco con el paisaje y de qué manera uno podía como generar como burbujas en distintos espacios públicos en donde uno se podía sentar a leer como más contenido. Sí, de alguna manera estas inspiraciones que a veces vienen de, de estos atrapanieblas, ¿no? Que son propios de la zona, cruzados con estos otros imaginarios del artista Cristo, ¿no? Que lo que hacen es definir un lugar en un territorio. Imaginábamos que podíamos generar estos espacios o darle escala al espacio público a veces cuando nos encontramos en estos lugares como bastante abiertos, ¿no? Entonces creíamos que generar estas especies de recintos entre la sombra de un árbol y un banco podían ser lugares agradables para la lectura. Algunos imaginarios, ¿no? Que tienen que ver con básicamente límites que generan una sombra o límites que generan
un lugar, un recinto, ¿no? O sea, a través de estas telas, estos tensados muy propios de la zona. Y por otro lado, estaban las bibliotecas modulares, que ya eran infraestructuras más Permanente o fijas. permanentes o fijas. Y dentro de este recorrido reconocíamos muchos sitios, pero nos interesaron dos que tenían que ver con activar el límite de un colegio que da hacia un espacio público, casi como una especie de trabajo de borde, de romper ese límite y generar más que un límite, un vínculo a través de esta nueva pieza, o la posibilidad de activar esa cubierta dentro de la plaza, que es la cubierta de una infraestructura eléctrica, ¿no? Entonces, como a través de estas acciones uno podía reconfigurar y generar más que todo esta activación que nos imaginábamos en relación con las otras posibles actividades que ya se están dando en el lugar, ¿no? Creíamos que las bibliotecas, y más que todo por su programa, no iban a ser las que activaban el espacio público, pero sí que se iban a aprovechar de estos espacios donde ya funcionan ciertas actividades y de alguna manera nosotros acercamos la lectura o la cultura al espacio, ¿no? Esa era un poco la idea. Una de las propuestas, ¿querés contar, Vale? Sí, pero bueno, básicamente es lo que contaba Agustín, de repente reconocíamos esa medianera y trabajábamos la transición de este equipamiento y la relación con la plaza, digamos, que en este caso estaba negada y de repente uno le empieza a dar como espesor y trabaja con una estructura modular y puede hacer como todo un espacio de uso y resolviendo distintas cuestiones que se necesitaban, ya sea como un espacio de un tanque de agua o espacios de sombra para la lectura, eh, o espacios para guardado de libros. Pero Sí, es simplemente eso y es algo que uno podía entender que esto se puede adaptar y poder generar en otros sectores de la ciudad. Eso es lo importante y algo que nos interesaba que los alumnos se queden, digamos. sí, esta plaza que casi tenía un borde de una medianera, ahora pasa a tener un borde con actividades, ¿no? Sí, con programas. Entonces un poco la nueva Imaginario. fachada, sí, la nueva fachada a la plaza, ¿no? Que casi es una pieza muy, muy finita y larga, ¿no? Casi como llevado al límite esa idea de borde activo, con materiales muy, muy simples, ligeros, de fácil construcción, eh, un poco inspirados en estos referentes. Al ser un trabajo como en poco tiempo, nos parecía valioso prácticamente hacer una transferencia del referente, ¿no? sobre estas piezas para, ¿no? para configurar estos espacios que a veces son espacios abiertos, a veces espacios cerrados, a veces espacios que tienen actividades, ¿no? Pero que están como de alguna manera armando un lugar. Y por otro lado, este otro sitio, ¿querés contar, Vale? Sí, que tiene una configuración por ahí distinta y en este caso en vez de como reutilizar una medianera, utilizábamos una cubierta. eh, Ese era como un espacio como de un tanque de agua o de algo así, de esa plaza. Y bueno, la Que, biblioteca en este caso, en vez de irse en el sentido lineal, se va a dar de manera compacta y dándole escala a ese espacio público. sí, que de alguna manera donde había una infraestructura que no le aportaba nada a la plaza, de repente aparece esta especie como de parásito o capuchón que carga de sentido a la plaza, ¿no? Casi un cuadrante que no tenía, de la plaza que no tenía uso
que ahora tiene esta nueva actividad, ¿no? Entonces, de alguna manera, el proyecto aprovecha ese suelo existente y esa especie de podio que queda como balconeando la plaza, y luego es cubierto por una especie de módulo muy que se va como repitiendo y configura un poco la nueva imagen de la plaza, ¿no? Con una especie de rampa para poder acceder y que uno estar pudiendo leer y en sobre la plaza prácticamente, ¿no? En una especie de nueva imagen y de carácter institucional que podía tener la pieza que uno agregaba, ¿no? Algunos interiores con equipamientos de madera que le daban un poco de calidez, un espacio amplio donde el lujo está dado más que todo por el espacio, por el volumen de aire, ¿no? Que el día de mañana podría ir como reconfigurándose, cambiando posiblemente sus usos, ¿no? O cómo funciona una biblioteca, casi como una especie de linterna o transparente a la ciudad. Y de vuelta estos imaginarios, cómo iba conviviendo un poco la ciudad existente con esta nueva pieza y esta idea de resignificar, ¿no? Que comentábamos hace un ratito, ¿no? ¿Querés cerrar, Vale? Sí, o léelo si querés. Bueno, no buscamos construir bibliotecas bonitas, sino pensar en estrategias para construir lugares que nos acerquen a la lectura. Nos interesa el verbo, la actividad de leer, más que el edificio. En definitiva, es el hecho cultural lo que nos va a hacer crecer como personas y como sociedad. No queremos dejar de agradecer a todo el equipo de estudiantes que trabajó aquellos días con nosotros, estudiantes de Argentina y de Lima. Muy lindo haber compartido y conversado y nada, entre todos seguir aprendiendo y discutiendo de esta disciplina. Con Agustín seleccionamos dos proyectos para contar. Él va a mostrar un proyecto de un atelier y yo voy a mostrar por un proyecto que hicimos para un master plan para un parque provincial que se llama Salto Encantado, que desarrollé con un equipo de proyecto que es Lucía Chela, Daniel Chela y Pedro Peralta. El master plan lo hicimos en Misiones, Argentina, que es mi provincia de origen. Como para que se sitúen, Misiones es una de las provincias que está al noreste del país y es bastante característica por la vegetación que tiene y por la variedad de biodiversidad que tiene en relación a todo el país. Es una de las provincias con mayor biodiversidad. Este es un mapa que me gusta mucho, donde se puede ver toda la hidrografía de la provincia. Eh, este es el río Paraná, que limita con Paraguay, y este otro es el río Uruguay, que limita con Brasil. Misiones, como para que se den cuenta como un poco de la escala, tiene más de 37 reservas y parques provinciales en su totalidad. Y bueno, puntualmente en el que nos tocó trabajar a nosotras es en este, que se encuentra como en el cordón central de la provincia, que es bastante característico por un nivel más alto en la topografía, y eso hace que tenga distintas cascadas, saltos, que es algo que caracteriza a este parque. Este parque es un parque provincial que tiene 16.000 hectáreas y bueno, a nosotras un concepto que nos gustaba trabajar es el de renaturalizar, que tiene que ver un poco con volver a la naturaleza a su estado natural. Voy a mostrar algunas fotos que fui sacando antes de empezar el proyecto. Como les contaba, es un parque bastante grande, son 16.000 hectáreas, de las cuales
hay un sector que es de uso intensivo, en donde hoy se viene como usando como para el turismo, y hay otra parte de reserva natural en donde viven distintas comunidades aborígenes. El salto más conocido es el Salto Encantado, pero a su vez después posee distintos saltos. Este es el más conocido porque tiene 50 metros de desnivel, em, en donde ese desnivel se termina como sorteando por distintas escaleras que van apareciendo, pero que termina siendo como un turismo que lo pueden realizar algunas personas porque es bastante peligroso. Estos son distintos saltos que van apareciendo. Este se llama La Olla, Acutí, esto es un oratorio, donde uno va como conociendo el agua en distintas escalas constantemente. Después aparecen estos senderos, que ya son senderos como más al natural, en donde uno empieza a ver como cuando eh, se van generando como estos recorridos, se termina como erosionando demasiado la tierra o lastimando las raíces de los árboles. Todo esto fue algo que fuimos aprendiendo en un trabajo interdisciplinario que trabajamos con biólogos, con guardaparques, que nos fueron como enseñando distintos temas. Estos son algunos senderos, pasarelas que actualmente hay en madera. Y parte del trabajo tiene que ver con estos conceptos de detectar, reparar y regenerar. Este es como algo que trabajamos con la bióloga. Esto que ven acá en línea de puntos es todo el parque, la reserva, es el sector de uso intensivo. Acá se ubica el salto, el Salto Encantado, y este es todo el cauce del arroyo Puñapirú. Acá es donde se produce ese salto de 50 metros de desnivel, y la particularidad de este arroyo es que nace de vertientes que se encuentran en toda esta parte que nosotros le llamamos una cuenca superior. Parte del trabajo, uno de los mayores desafíos fue detectar todas las vertientes que alimentaban a este arroyo y de alguna manera protegerlas, porque hoy se encuentran en terrenos, en chacras privadas, en donde se explotan para plantaciones de pino o ganadería. Entonces, una de las primeras intervenciones fue detectar todas las vertientes y generar como un límite en donde no se podía como plantar o protegerla de los animales, para de alguna manera garantizar de que el agua llegue al arroyo. Algo que se hizo hace unos años fueron la construcción de unas aerosillas que generaron un impacto ambiental muy grande, donde se construyeron en la base del salto e impedían que continúe el agua del arroyo. Se tiraron muchos árboles. Y este fue otro de los grandes desafíos del proyecto, que era poder desarmar lo máximo que se pueda y aprovechar y que estos sean los puntos del nuevo proyecto. Estos son algunos esquemas en donde se ve el recorrido de la aerosilla. Es algo que se construyó y nunca se utilizó, pero atravesaban todo el parque. Acá se puede ver cómo aparecen estas cuatro patas, donde uno llegaba al parque, se subía y seguía este recorrido y volvía. Tiene que ver con otro turismo que se aleja mucho del que hoy eh, fomentamos. Y este es un poco la propuesta, en donde trabajamos con un edificio para artesanos, en donde estas comunidades podían poder compartir sus artesanías, un vivero de especies nativas para todo el parque, y tres miradores que aprovechan las bases que existen de
de este sistema de aerosillas, que era lo único que no podíamos remover, digamos. Toda la estructura metálica se podía sacar, pero las bases de hormigón, sacarlas implicaba volver a tirar árboles, entonces esas son las que se mantenían. Entonces estos nuevos miradores solamente se apoyan ahí. Y aparece otro elemento que es todo un sistema de rampas y pasarelas que permiten también de que personas de distintas edades puedan conocer el parque y a su vez generan como otra permanencia en el lugar. Es un poco un imaginario de lo que nos imaginábamos. También sabíamos que teníamos que trabajar con... No voy a mostrar el desarrollo técnico del proyecto, porque y en realidad lo que me interesa como mostrar es todo el trabajo de restauración de cuencas y de reaprovechar las bases y quitar estas aerosillas, pero sí sabíamos de que teníamos que trabajar con unas estructuras metálicas y piezas pequeñas moduladas que se iban a ir montando para evitar quitar la menor cantidad de árboles posibles. Íbamos a ir esquivando todas las vegetaciones. Estos son algunos esquemas de cómo las bases que existían de estos miradores condicionaban a los proyectos. Lo que ven acá es las bases que antes permitían que lleguen las aerosillas y den la vuelta, y de alguna manera aparece este nuevo mirador que mira al Salto, o el que se ubica en la base, que es la llegada de la rampa, o este mirador que se posa sobre otras de las bases de la aerosilla, que termina siendo un mirador vertical, el cual trabajamos con aves argentinas para todo un avistaje de aves, y bueno, las pasarelas. Por ahí en estos esquemas se puede ver cómo siempre tratamos de que en realidad las personas tengamos delimitado el recorrido y en realidad todas las especies que habitan el lugar se puedan mover libremente, digamos. Y estos son algunos esquemas imaginarios de este vendría a ser el Salto Encantado, y este mirador ménsula que mira al Salto, o la plataforma que es la llegada de todo el sistema de pasarelas. Es el otro mirador que se trabajó con aves argentinas para el avistaje de aves, y todas estas pasarelas que se van metiendo por distintas partes de la selva. Este proyecto también tuvo una etapa como de mostrarlo y compartirlo con los habitantes del pueblo, eh, que pudieron opinar y hacer sus comentarios, ya que muchos de ellos viven del turismo, y esto era un proyecto que al cambiar el tiempo que el turista va a ir a visitar y permanecer en el parque, genera un impacto en toda la ciudad, digamos. Hay que empezar a pensar en lugares en donde se tienen que quedar, en lugares en donde tienen que comer. eh, el proyecto no solamente genera un impacto en el parque, sino también en la ciudad. Y el año pasado fue las dos actividades, los dos como proyectos como más importantes para nosotras se llevaron a cabo, que tienen que ver con la detección de las vertientes y la protección de esas vertientes, que eso también se hizo. Y por otro lado, otra cosa que se hizo fue remover todas las estructuras metálicas, digamos. En este caso, el proyecto de arquitectura lo que hizo fue impulsar a todas estas dos actividades que para nosotras eran las más importantes. Y bueno, eso es todo. Va, listo. Bueno, muy lindo, Vale, lo que has contado, y muy lindo los dibujos. Eh, y qué bien eso de hacer un proyecto, más que un proyecto, hacer un proyecto a partir de sacar arquitectura para que se regenere la naturaleza. Me encantó. Bueno, yo les comparto un trabajo que tiene totalmente otra escala, es como casi una especie de contrapuesto con lo que nos mostraba Vale, que tiene como una escala territorial. Esto es
una pequeño refugio, casa en la montaña para dar respuesta de alguna manera a los nuevos modos de vivir que tienen que ver con dos chicas que viven en Buenos Aires, viven en Entre Ríos, viven en Córdoba. Entonces armaron esta casa casi como una especie de casa por temporada, y tiene apenas 54 metros cuadrados. Me gusta arrancar con esta imagen porque es un poco lo que termina definiendo la obra, ¿no? Teníamos un terreno tan escarpado, tan empinado, que un poco, si bien es una imagen que vino después, ¿no? del proyecto, el proyecto creo que tiene mucho de esta manera de poder pararse en la montaña, ¿no? Me gusta también hablar de opuestos complementarios cuando cuento este trabajo, porque de alguna manera no pretende relacionarse con el entorno, pero sí ser respetuoso, ¿no? Esta es la foto que sacamos el primer día que fuimos al sitio. Este es un proyecto que lo hice con un amigo, un colega, que es Manuel González, y el día que fuimos a conocerlo, nos encontramos con esta situación. Casi no teníamos terreno, por allá pasa el río, y teníamos este paisaje tan como fuerte para nosotros, que es propio de las sierras cordobesas, ¿no? Y básicamente lo que hace, creo que la decisión más importante que nosotros tomamos es que tiene que ver con generar una especie de dispositivo que no, digamos, para poder habitar la montaña sin transformar la montaña, y que de alguna manera nos permita que siga continuando la visual, ¿no? Uno llega y la arquitectura nunca te tapa esa condición del paisaje, ¿no? Y casi es una especie de pieza que queda como suelta, flotada, y que permite que de alguna manera la naturaleza siga corriendo, ¿no? O sea, todo este respeto que Vale nos contaba recién en el trabajo, un poco está, no digo que de la misma forma, pero está contemplada quizás de otra manera, ¿no? De dejar la naturaleza y casi apoyar como con estas pequeñas patas, ¿no? Y suspenderlo, desprenderlo de la montaña, ¿no? Contamos el proyecto en corte, básicamente porque creo que es la operación más fuerte, ¿no? Uno accede desde arriba, ya lo vamos a ver, y tiene esta situación, ¿no? De que a través de la cubierta luego le permite a uno bajar al terreno, o acceder a una especie de planta continua que se da en un nivel más bajo, y desde ese nivel poder subir a un entrepiso, que es un espacio mucho más cerrado, un espacio casi para tener una especie de conexión con uno mismo, ¿no? Ya voy a mostrarlo un poco, ¿no? Pero la primera planta pasaría a ser la planta de la terraza, la planta de la cubierta. Uno llega desde ese nivel, desde la calle. Luego termina bajando casi 5 metros o 6 metros, ¿no? A esa especie de lugar para estar, para comer, para cocinar y para dormir, y sube a un pequeño entrepiso que queda como flotado y casi sin conexión con el paisaje. Nos gusta trabajar en maqueta. Esta es un poco la pieza que nos cuenta un poco que espacializa esto que vengo contando. Lo difícil del proyecto, más que todo, creo que fue construirlo, ¿no? O sea, poder replantear en este terreno tan escarpado, estas patas, ¿no? Que iban a estar suspendiendo este objeto más pesado. Algunas imágenes de la obra, ¿no? Acá ya teníamos un momento como de muchísima emoción cuando aparecían estas patas para poder despegarse del suelo, ¿no? Cuando estaba prácticamente en esta
instancia de la obra viajé a Reconquista a visitar a mi hermana y me encontré digamos, fuimos a visitar los hilos fuimos a visitar el río y nos encontré con estos hilos de arena, que en realidad me habían llamado mucho la atención. Es un viaje esta foto la había sacado en un viaje anterior, y se me vino a la memoria que prácticamente era lo que estábamos construyendo, ¿no? O sea, como esas imágenes que terminan quedando en el inconsciente, luego vuelven a reaparecer, ¿no? O sea, esta relación casi, ¿no? de la escalera, la especie de las proporciones, la estructura, llenos y vacíos. Este era el momento en el que había hecho el viaje. O por ahí estas otras, me gusta relacionarlo también con estas otras piezas que tienen que ver en este caso con Jorge Oteiza, que es una pieza que me había llamado mucho la atención y me había gustado, y luego cuando empezó a aparecer la obra, ¿no? Esta obra que casi estos cuerpos pesados que trabajaba Oteiza, que lo iba sosteniendo con patas, hacían referencia a la obra que estábamos pensando. Algunas imágenes de cómo fue el proceso constructivo. Es una obra toda hecha a mano por estos 4 albañiles, casi es un monomaterial. El detalle del hormigón que lo resuelve todo. Y me gusta mostrar esto porque es casi la obra de la obra, ¿no? Es para poder hacer una casa en hormigón, casi que hay que hacer una casa en madera. Por fuera es una obra gruesa, casi con muy pocas terminaciones, que va a tener, imaginamos que un buen envejecimiento en el tiempo. Y luego por dentro tenemos la idea de revestirla en madera, ¿no? Que ahora voy a mostrar. Bueno, un poco cómo es la relación de la casa en el paisaje, ya fotos de la casa terminada o recién terminada. Esto que contaba hace un rato, un poco haciéndole algunos guiños a Lina Bobardi o algunos referentes que siempre están presentes, ¿no? Uno llega o se conecta desde el acceso a través de este puente. Algunos recortes que sacó Fede Cairoli de la obra. Uno accede a través de esta cubierta, como contaba antes, que es un lugar también para poder aprovechar y comer un asado, el atardecer, ¿no? Cuando uno vuelve del río, pusimos una pequeña duchita para poder lavarse o vaciarse antes de entrar a la casa, y esa escalera que te lleva, también te permite casi que bajar al lote, ¿no? O sea, es la otra, creo que descubrimiento que tuvimos, ¿no? Que se podía acceder al lote a través del propio proyecto, ¿no? O sea, o entra o puede seguir bajando, ¿no? Luego aparecen es toda una obra en hormigón, y luego aparecen algunos detalles que son de herrería, y por eso los realizamos de esta forma, casi como un elemento que se incorpora o que se añade después, ¿no? Por eso el marco es más grande que el vano de la puerta. Esta es la planta para estar, ¿no? Casi como que en un momento habitas el cielo, o en otro momento habitas la copa de los árboles. Unos otros recortes. Por dentro es toda de madera, y el espacio va teniendo como estos distintos cambios de escala. Es una casa muy chiquitita que mide 3 por 12 metros, pero que por momentos uno se siente en un espacio mucho más amplio, ¿no? Un espacio para dormir.
Y este es el entrepiso, que las chicas escriben mucho y leen, y este era un espacio como para tener una relación más con su propio interior, ¿no? Por eso por momentos la misma obra te esconde el paisaje y luego te lo vuelve a mostrar para ponerlo de vuelta en valor. Nuevamente, gracias por la invitación y, bueno, mil disculpas el no poder estar en el momento de la presentación. El día jueves, por eso enviamos nuestra grabación desde Argentina. Abrazos grandes para todos y bueno, espero que salga linda la proyección y las demás presentaciones de nuestros compañeros. Chao, gracias. Muchísimas gracias a Agustín Bercero y Valeria Jaros, de Estudio Bercero y Jaros de Argentina. Sí, efectivamente, los arquitectos no pudieron acompañarnos el día de hoy, tuvieron unos inconvenientes, dejaron la grabación, así que están igual presentes acá con nosotros. Muchísimas gracias por su participación en Camino a la Vía Lima 2023. Seguimos con la siguiente ponencia, que está a cargo del arquitecto Carlos Pastor Santamaría, quien nos acompaña así el día de hoy. El arquitecto Carlos Pastor Santamaría es arquitecto peruano por la Universidad Ricardo Palma y con una maestría en gestión de proyectos con mención en arquitectura. Ha tenido una amplia carrera como diseñador de arquitectura modular, permanente y de emergencia, tema al cual ha dedicado investigaciones y 3 patentes. Se ha desempeñado en el área académica como profesor de talleres de diseño, así como de cursos de gestión de proyectos, edificación y de investigación en la Universidad de Piura. En el 2017, él ganó el concurso nacional Perú Resiliente del Ministerio de la Producción con un proyecto de viviendas de emergencia de bajo costo, y al año siguiente fue seleccionado entre los 60 mejores arquitectos de Latinoamérica menores de 35 años por el concurso Jóvenes Arquitectos de América Latina. En su línea académica ha sido participante, expositor en las Bienales Panamericana de Arquitectura de Quito e Iberoamericana de Arquitectura, así como en la primera edición de esta Bienal como tallerista en el 2021. Ha sido expositor internacional en Argentina y próximamente en Colombia, además de ser ponente en el Congreso Nacional de Arquitectos en Huancayo, organizarse en los próximos meses. Con esto le doy la bienvenida al arquitecto Carlos Pastor Santamaría. Arquitecto, bienvenido. Muchas gracias por tenerlo el día de hoy y en Camino a la Vía Lima. Adelante, arquitecto. La invitación, feliz de compartir un poco la experiencia y el trabajo que se hizo. A ver, en este momento voy a presentar. ¿Me indican? Sí. Le avisamos cuando esté en modo presentación, por favor. Ahorita. ¿Se puede Listo, ver? perfecto. Adelante. Bueno, nosotros somos arquitectos colaboradores. Es un estudio de arquitectura fundado en Perú. Venimos trabajando en el desierto peruano en toda su extensión. A continuación voy a presentar lo que se trabajó en el tema de las bibliotecas modulares y móviles. Esto fue un taller dirigido por mí, por mi persona y por Marinés Herrera. Fundamentalmente, antes de entender y proponer ciertas condiciones tipológicas, tenemos que comprender estas preguntas. ¿Qué, cómo y por qué? Que son las principales cuestiones que uno debe trazar para emprender un diseño. Esto genera ciertos conceptos y ciertas variables que nos dan ciertos resultados, ¿no? Hablamos de que en nuestra disciplina arquitectónica hablamos del diseño, hablamos del cómo, hablamos de la materialidad y los procesos. Y cuando hablamos del por qué, justificamos. Que no es necesariamente una justificación arquitectónica, sino se convierte en una justificación social, antropológica y filosófica. Antes de todo, lo importante es hacer un plan de trabajo. Los arquitectos no solamente diseñamos, planificamos.
Y dentro de la planificación tenemos que entender ciertas condicionantes. En este caso, empezamos por el lugar, y el lugar comprende sus variables, como el perfil del poblador, que es la justificación del trabajo, los materiales, la modulación, la prefabricación en este caso, es una biblioteca temporal, debería tener una condición de criteria, una condición de fluidez, una condición de movimiento, movilidad, móvil, etc. Todos esos objetivos. La tipología variable, una tipología no condicionada. Nosotros como estudio no creemos en las tipologías a cuarta cabal. Pensamos que los proyectos pueden cambiar, pueden adaptarse según el usuario. Bueno, dentro de esto pueden haber hechos, y esos hechos generan ciertas condiciones. El emplazamiento, obviamente. Dentro de esas condiciones de diseño habrá desarrollo, manuales de montaje, letrados, por supuesto. Definitivamente un proyecto de esta magnitud, con este ensayo de trabajo, tiene que aterrizar. Somos creyentes y convencidos de que todo ensayo hecho por una oficina arquitectónica tiene que tener esa visión de materializarse y aterrizarse. Si no, no tiene. Estas dos grandes ramas son la biblioteca permanente. En primer lugar, como ya se mencionó, entender el lugar que es el Agustino, un emergente, periférico de la capital, con mucho empuje, su propio poblador ha sacado adelante, entender la condición de este distrito topográficamente, analizar los flujos, la condición habitable de habitabilidad del lugar, estos puntos referenciales estratégicos, plazas, los parques, los centros comunitarios, los deportivos. Esos pequeños puntos de reuniones que van a permitir estos respiros para entender la condición pública, comunitaria, social del distrito. Entendimos que este distrito tenía que ser dividido para poder ser diagnosticado. La división se dio básicamente por flujos importantes o por topografía. Y cada área se dividió por grupos que estableció ciertas condiciones distintas de análisis. Hablamos de flujos y densidad, que involucra el comercio, equipamiento, áreas de construcción, sistemas viales, paraderos autorizados, autorizados, gestión vehicular, densidad nacional, por escala de ocupación, conexiones, y así sucesivamente, climas, fundamental entender esta condición del lleno y vacío de la ciudad, para poder entender el uso, para poder entender la identidad y para poder entender la parte viva de la ciudad. En este caso del distrito. Entendimos la imagen urbana. La imagen urbana es esta condición de crecimiento, condición que nos da respuestas para nosotros entender qué es lo pertinente y qué es lo que se debe hacer. Entonces entendimos la condición de las manzanas y de las condiciones urbanas y públicas que existían en el distrito, como los comercios y ciudades, los paraderos, las congestiones vehiculares. Estos ejemplos son ejemplos de análisis y de diagnóstico que nos dan ciertas variables y ciertas condicionantes de sensaciones y también de bienestar, no solo de confort. El bienestar es importante para una ciudad, tanto condiciones lumínicas, condiciones de espacio público, de desperdicios urbanos, calles ciegas, generaban ciertas condiciones de persistencia para nosotros tomar las decisiones correctas. También hablamos de las tipologías según el lugar y la permanencia, entendiendo los espacios públicos ya planteados, nosotros intentamos desconstruirlos, ¿no? Y entender bajo esta preexistencia qué era lo pertinente desde nuestros proyectos. Estas condiciones de espacio público ya nos daban ciertas respuestas, veíamos que formaban parte ya del imaginario del poblador y entendíamos estos trazos, ¿no? Buenos o malos, acertados o desaciertos, comenzamos a generar ciertas condiciones de intervención desde lo abstracto, cómo ese espacio podría ser complementario a una estrategia arquitectónica que permita una condición, un hecho de lectura. No necesariamente una idea. Hablar de biblioteca en este punto es condicionarnos, es definir. Yo pienso que la arquitectura no puede ser definida, tiene que ser vivida. En el momento que definimos la condición del objeto, lo limitamos. Algo filosófico. En el momento que entendemos el hecho e invitamos a participar al usuario de esas condiciones, nace el conocimiento y nace el entendimiento del usuario como el espacio vital. Habían ciertos vacíos condicionados, radiales, lineales, que son figuras aleatorias, figuras no entendidas. El espacio urbano no es una geometría bidimensional.
espacio urbano es un aspecto vivencial que reúne muchas veces cosas más esenciales que una localidad. Dentro de esto entendimos el análisis del recorrido lector. Planteamos este concepto como una consecuencia de lugares que se iban entramando, planteando redes, y que conectaban una condición de fin de semana, de visita, de paseo por el transporte. Este recorrido lector unía distintas condiciones urbanas existentes como pequeñas plazas, que generaban un camino de inicio y fin, donde en este proceso encontrabas una especie de sorpresa por estos artefactos o elementos que iban a conectar para generar este hecho de lectura o de permanencia. Entender el lugar no solamente como el espacio vacío, sino como la manzana que interviene. El perfil urbano, la estructura urbana, qué condiciones de infraestructura perimétrica y de flujos condicionaban este lugar. Para esto entendimos que este parque no solamente es un parque, es la condición que lo rodea. Y las configuraciones tipológicas, qué tipo de elemento de estructura con esta característica de hecho intervenía como respuesta en el análisis previo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué diagramas? ¿Qué justificaciones? ¿Qué escenas? ¿Qué condiciones ayudaban o incentivaban a este peatón a entender a lo que iba a ir? Actividades. Entonces, bajo esta preexistencia, nosotros entendimos ciertas formas previas y adaptamos ciertas condiciones y entendimos tres, básicamente, situaciones claras de artefactos. Tenemos la condición radial, condición que está en la memoria del poblador, la feria, esta condición de recorrido centrípeto que nos permite esta situación de entender un recorrido radial que puede ser perforado como una sombra, y que permitía este sol y sombra interesante que enmarca y eleva esta condición radial ya existente de esta plaza, definida geométricamente bien. La adición, encontramos un objeto previo, y este objeto previo urbano se le adiciona una sombra, se le adiciona un espacio de permanencia, que le permite a este poblador detenerse, incentivando esta condición previa que de repente y la tercera es el artefacto. El artefacto es un elemento que se coloca y aterriza al lugar de una manera pertinente, pero que le da un aspecto de hito, ¿no? No forma parte de otro contexto, sino que se coloca en un lugar realmente que no tiene ninguna preexistencia. Dentro de este análisis entendimos las configuraciones del mismo espacio vacío y planteamos, en base a estas tipologías previas, de infraestructura, aterrizaje de objetos para que formen parte del lugar. Nuestra estrategia, y es lo que planteamos siempre en la oficina, pensar en la unidad, en el módulo. La unidad es lo que nosotros tenemos que estudiar. El átomo que se materializa y que forma parte de ese entendimiento material y esencial. En este caso entendimos claramente que esta infraestructura tendría que ser honesta. Y cuando digo honesta significa que debe ser una infraestructura posible, que debe ser una infraestructura que esté en la memoria y que forme parte del entendimiento del poblador del Agustino. Como sabemos, el Agustino es un distrito pujante, obrero, comercial, y que necesita una condición psicológica de lectura o de identidad potente. Entonces, para llevarlo a cabo, necesitamos de los materiales que estaban a su disposición. En este caso, trabajamos con andamiajes tradicionales, los andamiajes autoconstruidos, no los andamiajes prefabricados, estándares internacionales, porque yo no los he visto nunca en la calle. Trabajamos con andamiaje que se construye en las esquinas de los jugadores, en dimensiones honestas, y que son utilizados por los pintores, los carpinteros, y por todos los trabajadores obreros. Y utilizamos materiales de fibra gomera muy de bajo costo, de PVC, de electrónicos, que tranquilamente moduladas en cajas. Por eso que la unidad sería esta, tamaño pequeño, estas planchas. El módulo es la configuración básica de unidad y el supermódulo es la configuración básica de conjunto y en la implantación urbana. Obviamente en el desarrollo tenemos que pensar en la antropometría, ¿no? En las zonas de lectura, en las zonas de condición de espacio, de conocimiento, hay ciertas cuestiones previas, ¿no? Son buenas entenderlas, interesante analizarlas, pero no nos interesa. Nosotros pensamos que la lectura se puede dar en cualquier condición. En un espacio de permanencia
es intuitivo. No creemos en el objeto, en la silla, en el mueble, en la condición de que almacena el libro y está puesto en un gabinete. Para nosotros no tiene ningún sentido. El libro debe estar donde el usuario lo puede encontrar. Eso es lo importante. Pero definitivamente la antropometría es el tema de funcionalidad. El libro tiene que entrar en un espacio vacío y la persona tiene que estar sentada en un espacio antropométrico y ergonómico. Dentro de la condición y la diferencia entre la biblioteca fija y la móvil, hay una condición temporal, ¿no? Se planteaba esto como una premisa de trabajo. La biblioteca fija tenía que ser de 10 años, exhibían 3.000 libros, 50 60 personas aproximadas, un centro higiénico, material audiovisual, en la móvil de 15 a 30 días, 200 libros. Sí, es relativo. Nosotros sabemos que en el diseño los parámetros están muy condicionados a siempre el programa fuerte, duro, qué lindo romperlo. Estos son los conceptos, ¿no? Estamos en biblioteca, entre comillas, ¿no? Yo diría espacio de reunión cultural más que biblioteca. La biblioteca sola ya no funciona en una cuestión tan picante y tan barrial como es el Agustín, pero sí una convergencia cultural educativa de repente. Almacenaje de mobiliario, de permitir la infraestructura, espacios flexibles. Qué interesante que el espacio pueda adaptarse, no el ser humano al espacio. Esa condición es interesante. La arquitectura se adapta al ser humano, no el espacio. Entonces, si yo digo que tengo que ser una biblioteca, tendría que ser un espacio donde el ser humano se adapte a ese lugar. Ahí aprendimos la confluencia. Relacionamos los distintos grupos, tuvimos 7 grupos de trabajo con 4 personas, 4 o 5 personas, un grupo espectacular, muchos chicos muy interesantes, con muchas ganas de desarrollar buenas ideas de muchas facultades de Perú. Estoy muy satisfecho con todos, universidades de provincia, de Lima, chicos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de trabajar. No se olviden que esto fue una semana de trabajo. Entendimos la condición de la persistencia tipológica del elemento unidad, comenzamos a entender estas configuraciones de este elemento, cuáles son sus flexibilidades, cuáles son sus potencialidades, cómo podemos trabajarlo. Y llegamos a la conclusión que la arquitectura no se modula. Lo que se modula es el material, ¿verdad? Es libre. Y esa libertad nos da muchas respuestas. Lugar, respuesta modular. Nosotros cuando hablamos de nuestra arquitectura hablamos de no solamente de la condición plástica de la estructura, sino también de eso. Hablamos de programas flexibles. Hablamos también de impacto de imagen del proyecto. Eso es importantísimo. Son aspectos que la arquitectura normalmente a veces deja de lado, ¿no? Que son cosas que para este tipo de trabajos son urgentes. Bueno, estas son las fichas técnicas, hay que ver el tema de entrega, ¿no? Formatos, se mencionar, porque cuando uno hace un proyecto de ese tipo de diagnóstico, no solamente es la imagen bonita final, hay que tener el proceso, hay que tener material, hay que tener la realidad de la condición, ¿no? Te mando una entrega, un profesional no tiene que saberlo. Y eso es un tiempo. Y acá vamos a la entrega del proyecto, no sabemos ubicados, distrito, la imagen del distrito, el lugar y el poblador, tenemos que entender la tradición, la historia, y cómo está posicionado este distrito en Lima, cuando empieza su fundación, desde qué año, cuando se consolida, cómo es su crecimiento, cuál es su población activa, en el censo, el poblador del Agustino se diferencia en edades, y eso es importante, y estas imágenes son las imágenes frecuentes, estos colores, esta biblioteca azul arriba, que es una especie de contenedor, que obviamente cualquiera tendría miedo. Yo no me atrevería a entrar ahí. Y este ojo hermoso de esquina, donde al final es el lugar más interesante para encontrarse con el amigo, el vecino, o para intercambiar algún diálogo, donde compramos el libro por el canje de un periódico, ¿no? Donde de repente eso se convierte en un libro. La imagen de la ciudad, a través de la autoconstrucción, a través de una imagen de proceso habitacional que se va consolidando por pisos. Arriba dice los padres, los hijos, los nietos. Eso es interesante. El uso mixto, que es vivienda, que es comercio. Pues esos datos empiezan a dar información fundamental para entender la condición del habitante y su forma de vida. El análisis se hizo con compañeros de curso,
y fue liderado íntegramente por María. El recorrido, definitivamente en este punto entendimos esta condición de trama, tuvimos que estudiar el distrito desde los flujos, desde qué condiciones nos llevaban a otras, si permitían la personal, el flujo medio y el transporte público. Eso es importante entender. O sea, yo no puedo poner una biblioteca donde se me da la gana, un espacio donde pienso que debe ir. El arquitecto no es un dios, el arquitecto no es un tipo que nace iluminado y con el dedo y ahí nace la flor. Eso es una mística. Eso es un tipo que entiende el orden articular, una muy buena idea, el texto, la materialista, y el usuario le da el atributo. Es la labor más difícil, ¿no? El material, como ya lo mencionamos, parte de una imagen conocida, y lo que nos tocaba era modular. Una plancha de 220 por 20, bancas cortadas sin merma, y estos andamios se iban conjugando a nuestro parecer. Vamos a jugar con estas distintas condiciones de esqueleto que se iban colocando a manera de estrategia para que cada espacio se levantó, cada espacio público que se asignó al grupo se levantó tal cual era, y en base a esto, como habíamos analizado anteriormente, se planteó este elemento que aterrizaba y congeniaba con el lugar, pero no lo atormentaba, porque la misma gente veía que esto era un elemento personal. Distintas condiciones, distintos lugares, y comenzaban a salir estas imágenes, estos elementos, con estos textos, cajones. Y planteamos estas distintas tipologías. Entonces es una tribuna en una cancha de polvito, pero que le poníamos unos techos, unas sombras, y esas sombras albergaban libros. Entonces cuando la pelota llegaba ahí, el chico al recoger la pelota podía ver que hay unos libros y se animaba a sacar uno. Tipología radial, esa condición de esta plaza que vimos anteriormente, donde feria, donde toda esta condición nos permitía un recorrido, no solamente había libros, había vendedores de clientes, vendedores de revistas, caramelos, habían cómicos, todos los que quisieran participar. Lo importante era encontrar esas distintas condiciones de habitabilidad en nuestro espacio. Invitemos que la biblioteca sea una justificación como uso complementario de otros usos importantes también que es el espacio público. No podemos sectorizar y decir que la biblioteca es lo que se usa, sobre todo en un país donde nosotros leemos. Imágenes de los alumnos muy interesantes, ¿no? Muy honestas, con telas, con tintes, con mucho color, como los afiches de las propagandas de la música china. Y generan estas condiciones de sombra, de espacio. Y la tipología hito, como lo habíamos hablado, está en un espejo. Ahí en lo sanitario, donde que generábamos un elemento potente, un poco visionar esta condición de elemento lejano, donde descolgabas pancartas y cada pancarta podía ser la frase de un escritor. A veces leer es solamente saber el título del libro. Y a raíz de ese título podemos entender el concepto y lo que viene. Y este espacio se contemplaba isolecto de tierra. No nos interesa en absoluto engañar a nadie. Entonces pensamos que el paisaje debe estar como es, debe mantenerse como es, ya que es espacio previo de reflexión póstuma, donde uno vive. Entonces planteamos siempre los proyectos con esa mirada. Luego hablamos de lo permanente, de la biblioteca más poderosa, donde logramos los 3.000 libros, tenía que ser íntimo, que permita el estilo interior, pero que tenga una imagen exterior también. Este espacio se rellenaba con caña y con distintos PVC para permitir la luz, y la condición íntima de la biblioteca de lectura, ¿no? Biblioteca o espacio de lectura, que permitiese ese intercambio de lectura y de conocer personas. Había en las oficinas. Es interesante ver la planta, era como una especie de elemento en movimiento, ¿no? Son limitados, los muebles salen, los muebles están dentro y están afuera. Rompemos esa línea, ese límite. A veces tan nefasto en la arquitectura. El muro es el límite con el otro. Y especialmente en proyectos
una condición de fluidez, una condición, ¿no?, de polivalencia, diafanía, ¿no?, que permite esta condición de ver hacia a través de los libros y saber qué hay dentro de esto. Este es el grupo de gente que nos acompañó, maravillosa, lo mencionaría a todos, pero creo que están presentes. Y nada, quiero felicitar al equipo y sobre todo a Marinés, que llevó a cabo el proyecto. Muy bien, excelente. Eso es todo. Y para terminar, quisiera leer una justificación del trabajo. Después de hacer la reflexión final del proyecto, cuando se entrega el proyecto, que es maravilloso compartir con todo este equipo de trabajo en Lima, resumimos todo esto en una frase que se dice barrio ley. La voy a leer para terminar. La consolidación de los distritos periurbanos de nuestra capital, en este caso el Agustino, están condicionados por la capacidad comunitaria de sus pobladores en las distintas condiciones de territorio, tiempo y lugar. Esos aspectos a lo largo de los años generan una identidad en común. Es una identidad que se lleva con uno, que se nutre de la esquina picante, de la canchita más cercana, del barrio, del Rioba. Frente a esto, ¿cómo podríamos desde una intervención arquitectónica aportar una solución honesta, sostenible y que además promoviera buenos hábitos? Una biblioteca. ¿Qué es? Según la definición estándar, es un edificio o local donde se conserva un conjunto de libros ordenados y clasificados por su consulta o préstamo bajo determinadas condiciones. Esas son muchas veces ignoradas por el peruano a pie, que solo tiene tiempo para leer un titular en el kiosco de la esquina del barrio. Y entonces, ¿qué es la lectura? Aparte de ser un hecho, la lectura es un hábito. ¿Y qué necesitamos para desarrollarlo? Es ahí donde la arquitectura cumple un rol estratégico. Nos regala un espacio para todos. Nos da bienestar, nos sirve la felicidad. Eso no es un inicio. Eso es un buen inicio. Luego leer. Causa, efecto, acción, reacción. La biblioteca móvil es un artefacto, un elemento común, honesto, se aferra a la idea del barrio, se inspira en el kiosco de la esquina, pero no solo permite la permanencia visual, también la física y social. Se inserta de manera individual y conjunta, creando valor y fortaleciendo la imagen doméstica del distrito. Le permite al transeúnte cohesionarse, educarse, y quién sabe, de repente, tener. La biblioteca modular es un bastión. Podríamos responder a muchos interrogantes sobre lo que debería ser un lugar donde podemos acceder a no solo conocimiento, sino además tradición. El objeto es la identidad permanente, es un escenario de cultura que podría quedarse para siempre. La mejor biblioteca es nuestra memoria, son nuestros recuerdos, es nuestra historia. De repente un momento, un evento o un libro, y a partir de eso descubrir algo interminable. Quizás Agapulanto y sus comentarios reales, Mar, Palma y sus tradiciones, Arguedas y toda la sangre, Caballejo y los Heraldos Negros, Argentino y la Mano del Mundo. Todo para que despierte ese generoso Perú, el vivimiento de nuestra autoridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto, por su ponencia. En sí ustedes, por la invitación. agradecemos. Muchísimas gracias, arquitecto, por ser parte del camino a la Vía Lima, nuevamente, en esta segunda bienal. Agradecemos a los arquitectos Berceros y Jaros de Argentina y el arquitecto Carlos Pastor Santamaría que nos acompañaron el día de hoy. Sé que no va a ser la primera participación de la Vía Lima. Estamos iniciando el 7 de octubre, así que esperamos contar también con su presencia. Así que agradecemos también a todos ustedes, los espectadores, sobre todo al comité organizador de la Vía Lima 2023, que nos acompañaron el día de hoy. Y los invito a estar atentos y a participar de las actividades de la Segunda Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de Lima y Callao, Vía Lima 2023. Repito que se realizará del 7 al 13 de octubre en el Centro Histórico de Lima. Muy buenas noches, arquitecto, y muy buenas noches con todos. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.